Y bueno amigos, aquí listos para comentar por supuesto lo de siempre, información relacionada con el Real Madrid, algunas cositas ahí, vamos a ver algo de Hendrik espectacular, quien lastimosamente lo ha hecho ante mi selección, pero ha hecho un gran partido y que bueno, ha también sufrido un incidente racial bastante lamentable en la familia de este chico y por el cual yo quiero hacer una pequeña pronunciación aquí. Lo vamos a repasar algo de ESPN y un breve análisis que me gustaría hacer, que me llama a mí mucho la atención, en definitiva, algunas cosas de este medio de comunicación, por llamarlo de alguna manera. Así que lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que han quedado del día de ayer y que me gustaría por supuesto analizar con ustedes. Así que ya lo saben, acompáñenme hasta el final de este video. Vamos a colocarnos aquí estos reproductores de orejas y vamos a repasar lo que les estoy diciendo, porque me llama mucho la atención lo que ha sucedido ayer. En primera instancia quiero que vean algo que ha hecho Hendrik ayer, porque en este preolímpico le hemos visto cosas increíbles realmente, y creo que lo de ayer no es una excepción, creo que tampoco es un caso aislado. Creo que también se trata de un futbolista de unas cualidades espectaculares. Realmente hace poco escuchábamos, no me acuerdo qué leyenda, era una leyenda brasileña, decir que la esperanza de Brasil recae prácticamente toda sobre Hendrik. No estoy totalmente de acuerdo, pero creo que gran parte de ella seguro. Y vean esta maravilla. Ou seja, faltando 4. Recibe, arrastra la marca perfectamente y Vai lá, vai filtra ese lá. pase al estilo Modric, Kroos, yo no sé qué, pero es que Hendrick para Guilherme obviamente Bino, o goleirão aquí termina saiu, matando Bino bateu! su compañero termina marcando el gol. Brutal, el pase es espectacular, exquisito, es que lo voy a volver a poner porque me pareció Vai lá, vai lá. brutal. O sea, Hendrick evidentemente lo hace ante una selección que no es potencia y me duele porque, repito, es contra mi selección y bueno, ya ustedes se imaginarán, pero me alegra mucho por este chico y sobre todo me alegra por el Real Madrid, porque igual mi selección sigue siendo un drama a nivel futbolístico, eso está más que claro. Y no va a cambiar nada porque Hendrik tenga un buen torneo. Yo prefiero que tenga Hendrik un buen torneo, aunque bueno, si tenemos la oportunidad de ganar algo importante, ya saben que voy a ir con mi selección, pero me alegra mucho por el chico. No, no voy a ocultar mi alegría por Hendrik en ese aspecto. Y adicional a eso, aquí viene la parte complicada, hemos vivido un nuevo escenario de racismo en el fútbol, esta vez en mi país, esta vez en uno de los estadios más icónicos de nuestro país, y que bueno, el mismo Hendrik ha denunciado a través de sus redes sociales. Él ha colocado aquí: disculpa papá por ese momento, disculpa padrino por ese momento, Rafa Romariño. Y bueno, vamos a ver el video. Bueno, no se ve muy clara la imagen, pero sí está claro que da la sensación, o es lo que intento intuir, que este chico, que lastimosamente somos paisanos, le muestra una imagen que hace una referencia racial a la familia de Hendrik, que estaba allí en el estadio apoyando a Hendrik. Y evidentemente se forma esta pequeña discusión en la que termina el chico hasta arrojando cosas allí. Lo único, y bueno, lo que más me da vergüenza es que tenga que salir Hendrik a pedir disculpas en su propia cuenta de Instagram, a pedirle disculpas a su familia por ese momento, cuando realmente no tiene nada que ver, no es nada responsable. Es el mismo caso de lo que pasa con Vinicius en España. Es esa sensación de grandeza que transmiten estos chicos, que a la gente le da rabia y le molesta que pasen este tipo de situaciones en los que revientan a su selección o a su equipo. Es el mismo caso y quiero mandar un mensaje muy claro y contundente: Venezuela no es un país racista bajo ninguna circunstancia. No tengo amigos racistas, obviamente no serían mis amigos, pero tampoco he vivido un escenario así de racismo en mi país, ni siquiera cerca, ni siquiera he escuchado nada. Estos son casos muy aislados, y al igual que pienso que en España no es un país racista, creo que Venezuela tampoco lo es.
Y ojalá que a este sinvergüenza se le dé una lección como se merece, porque esto no se puede seguir permitiendo y yo voy a estar siempre apoyando a la persona a la que está siendo atacada, pues ya sea de mi selección, si incluso es un futbolista del Real Madrid que hace algo así, lo voy a condenar 100%. Entonces, aclarado eso, pues vamos a seguir avanzando y a seguir a lo que nos interesa, que es lo que va relacionado con el fútbol, pero me parecía muy interesante poder comentarlo con ustedes. Otra de las cosas que quería comentar con ustedes era algo de lo de Medina Cantalejo, que efectivamente ha sido denunciado, todo parece indicar, y que bueno, se incluyen, bueno, vamos a dejar que la persona que seguramente mejor lo sabe, lo pueda comentar ella misma porque es brutal y hace unos señalamientos bastante locos. Y bueno, tenemos aquí el clip que quiero que escuchemos porque es interesante. Una agresión a Ceballos, otra a Camavinga o un confuso fuera de juego son algunas de las pruebas presentadas contra el jefe de los árbitros. Como periodista de investigación lo veo como un escándalo. El debate desvela que la denuncia Medina Cantalejo incluye una batería de pruebas gráficas ocultadas por el VAR, donde supuestamente pues, se explica la acción que los árbitros no han visto y que perjudica al Real Madrid. Y de hecho, una de las peticiones al juzgado es que desclasifique las conversaciones grabadas entre los árbitros. Exponen jugadas como esta en el clásico de la temporada 2022-2023 en la que Gavi agrede a Dani Ceballos, o este golpe de Ruibal a Camavinga en el Betis Real Madrid de la pasada campaña. Todas sin sanción. Además, inciden en las irregularidades a la hora de tirar las líneas del fuera de juego. Ejemplo, el Sevilla Real Madrid del mes de septiembre. No se ofrezca en una única imagen la jugada completa en el instante inicial en el que Valverde golpea el balón con la cabeza. Nos parece delictivo. Una batería de pruebas contra Medina Cantalejo. Brutal, estoy súper contento, súper feliz definitivamente de que el Real Madrid por fin esté tomando acciones en contra de todos estos sinvergüenzas que yo creo que tienen una idea muy clara de lo que es reventar el fútbol y no, seguramente no se van a detener hasta poder hacerlo. Así que bueno, yo encantado. Y una de las cosas que me parece curioso es que esta gente de estos clubes que no son el Real Madrid siempre están acusando a personajes como Tebas o como Medina Cantalejo, incluso engloban a todo el mismísimo CTA de madridista. Sin embargo, lo que más me parece curioso es que el único que quisiera cambiar y regenerar todo este sistema es el Real Madrid. ¿No les parece curioso todo esto? Es que es una cosa impresionante, pero bueno, es algo con lo que llevamos viviendo muchísimo tiempo y yo creo que es lo que le da un poco más de grandeza a lo que significa la historia del Real Madrid, y todos los títulos recientes creo que tienen un valor añadido teniendo en cuenta todas estas cosas que hemos visto. Cerramos este video con este clip de Jota, J Sinvergüenza Jordi, que nunca nos deja pie. En este caso cuento una anécdota de él con Koeman, pero yo quiero hacer una pequeña reflexión con esto. El Benfica, que Koeman nos cae muy bien y Xavi muy mal, ya está, perfecto. No, que te caía mejor a ti que a nosotros, No, a mí Koeman, bueno, me dejó hablar, pero siempre sí, Koeman, porque al final yo vamos novenos. ¿Te traicionaste? No, yo sí, bueno, yo no pinto nada. Dejó de hablar Koeman. Sí, bueno, pero porque... Por la crítica de aquí lo puedes decir. Sí, porque, o sea, porque le gustó lo que decían aquí. No, y esto hay que valorarlo. Y ahora se puede contar que han pasado los años. Ya o sea, que Jota, que tenía una relación, como muchos podemos tener con gente del fútbol de la que opinamos, y que Jota pusiera por delante su barcelonismo, y en un momento dado, si tuviera que criticar a Koeman, lo hizo a pesar de su relación, y que le costara su relación, es de elogiar. Es interesante, y lo que quiero añadir de todo esto es que pese a que Koeman les dio una Copa del Rey, un torneo que ni siquiera eso les va a poder Xavi esta temporada, porque yo sé que ellos están pensando, ellos no saben que el Barça no va a ganar ningún título esta temporada, lo tienen claro, pero no lo van a aceptar hasta que ya no vean el agua al cuello. Eso es como nadar y nadar sabiendo que te vas a morir acá en la orilla. Pero me llama la atención es cómo a Koeman se le reventó teniendo peor equipo, peores circunstancias, no tenía el apoyo de la directiva, y cómo a Xavi se le defiende a muerte. Y yo creo que esto sí es el madridismo sociológico que dice Laporta, porque ellos de verdad juran y perjuran que nosotros estamos obsesionados con Xavi, que Xavi de verdad nos hizo mucho daño y que no sé cuál y que no sé cuál. Ese es el único motivo. Además ellos tenían en Xavi que
probablemente no tenían en Koeman por tratarse de una leyenda. Ambos son una leyenda del club seguramente como futbolistas, pero lo de Xavi es algo muy reciente, algo que vivió esta nueva generación y tenían esa esperanza de que volviera a aquellos tiempos mágicos. Lo que ellos seguramente no tienen en cuenta es que aquellos tiempos mágicos no van a volver, principalmente porque la persona que hizo posible todo eso a día de hoy se encuentra atravesando un proceso judicial, o al menos eso va a parecer, que se llama Enríquez Negreira. Entonces esos años no van a volver y ya es hora de que vayan aterrizando. Momento de despedir este video, espero saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.